Chicos y chicas, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a compartir con los estudiantes de tercer grado de secundaria. Ya estamos en la semana 18 y nos dice: determinamos la variable de estudio y elaboramos encuesta sobre el quechua. Bien, entonces, para recordar algunos conocimientos previos, vamos a recordar qué es la población estadística. Y la población estadística, como aquí nos dice, es un conjunto. Puede ser de personas, puede ser de animales, puede ser de plantas, en fin, ¿no? Se selecciona para realizar un estudio. Ahora, nos dice también que si la población es muy numerosa, se tiene que seleccionar una muestra para el estudio, para que nos permita realizar nuestra investigación. Aquí tenemos algunos ejemplos de población y nos dice el primer ejemplo: estudiantes de la institución Fe y Alegría. Esto es una población, ¿no? No nos dice de qué Fe Alegría, no nos dice de qué nivel, simplemente es estudiantes de Fe Alegría. Luego tenemos otro ejemplo de población, las regiones del Perú. Tercer ejemplo, libros de la Biblioteca Nacional. Y el cuarto ejemplo nos dice los niños que asisten a jardines infantiles. Y ustedes también pueden tener ya seguro en mente muchos ejemplos de población. Ahora, si bien es cierto, como nos dice acá, cuando la población es muy numerosa se tiene que seleccionar una muestra. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una muestra? Y acá nos dice: la muestra es un subconjunto de los elementos de la población. Por ejemplo, si acá nos decía estudiantes de Fe Alegría, aquí dice, miren, 5 alumnos al azar del segundo grado de secundaria de la institución educativa Fe y Alegría. Ya es algo más representativo. De las regiones del Perú, que es la población, su muestra puede ser 100 personas de cada región del Perú. De la población, libros de la biblioteca, podemos poner como muestra libros impresos en la editorial Lumbreras. Y por último, nos dice los niños que asisten a los jardines infantiles. Como población y como muestra podemos poner varones entre 4 y 5 años. Ahora, cuando ya tenemos determinado nuestra población, nuestra muestra, tenemos que ver qué variable vamos a estudiar. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una variable? Y ustedes recordarán que la variable es una característica o una cualidad que debemos estudiar, ¿no es cierto? Por ejemplo, teniendo en cuenta nuestra población, que es la institución educativa Fe Alegría, y los estudiantes de segundo grado, podemos ponerle como variable, por ejemplo, resultados de la evaluación. Y aquí vamos a tener logrado y no logrado. Esto sería la variable. En el caso de las regiones del Perú y de las 100 personas de cada región, que es la muestra, su variable podría ser estado civil de las personas. Y en el caso de estado civil podemos tener soltero, casado, viudo, etcétera, etcétera. Con respecto al tercer ejemplo de población, libros de la biblioteca, nuestra muestra era libros impresos de la editorial Lumbreras, y la variable que podemos estudiar es el género literario. Puede ser novela, cuento, entre otros. Y por último, la población, los niños que asisten a jardines infantiles. Habíamos colocado como muestra varones entre 4 y 5 años, y ¿qué quisiéramos estudiar de ellos? Sería la variable. Entonces acá asignamos, ¿no?, la talla de los niños de 4 y 5 años, que podrían ser 100 centímetros, 105 centímetros. Muy bien, entonces ahora les voy a mostrar esta imagen, ¿no?, para que esté mucho más claro lo que acabamos de enunciar. Entonces, la población es el conjunto. Aquí pueden ver ustedes, conjunto de individuos que se desea estudiar. La muestra es un subconjunto que va a salir de la población. Miren, aquí está la muestra. Y luego hay que asignar una variable. Y esa variable es un atributo o característica de la muestra. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos dice la edad, que vamos a estudiar la edad en la variable. Ahora, sabemos que las variables se van a clasificar de dos maneras. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, dice tipos de variable. ¿Cuáles son esos tipos de variable? Tenemos la variable cuantitativa, las que se miden con los números,
y la cualitativa, que se miden en categorías. Ahora, si nos concentramos y miramos acá, dice variable cuantitativa se miden con números. Estas a su vez se van a subdividir en variable discreta y en variable continua. En el caso de la variable discreta, chicos y chicas, tienen que tener en claro que solo aquí dice se puede tomar valores enteros positivos, incluido el 0. Entonces aquí tú vas a utilizar los números enteros. Por ejemplo, dice número de hijos, número de autos, etc. ¿Y qué es de la variable continua? En el caso de la variable continua, tú vas a utilizar aquí los números decimales. Por ejemplo, dice en el caso del peso, la estatura y la edad. En el caso del peso podemos decir 65 kilos y medio o también 3 kilos con 200 gramos. En la estatura va a suceder lo mismo, ¿no? 1,70 m, 1,80 m, etc. Es entonces así como se subdivide la variable cuantitativa en discreta, que son números enteros, que es los que vas a utilizar acá, y continua, donde van a intervenir los números decimales. ¿Y qué hay de la variable cualitativa? Aquí nos dice se mide en categorías. Estas se subdividen en nominal y ordinal. ¿Y cuándo una variable cualitativa es nominal? Es nominal cuando clasifica en categorías. Aquí no existe un orden. Por ejemplo, color de pelo, color de ojos, nacionalidad. Incluso acá podemos decir profesiones. Ese es nominal. Solamente estamos asignando un nombre, no hay un orden. Pero en el caso de la variable cualitativa ordinal, aquí sí se tiene un orden de las categorías. Por ejemplo, dice grado de dolor, grado de desnutrición, días de la semana. Podemos decir también grados de instrucción, que es inicial, primaria, secundaria. Ahí hay un orden, ¿correcto? Entonces, aquí hemos visto los tipos de variables y la clasificación de estas. Ahora, vamos a ver en el siguiente gráfico, tipo de muestreo probabilístico. ¿Cómo podemos nosotros determinar la muestra de una población? Y en este caso, les digo que existen dos formas, el probabilístico y el no probabilístico. Aquí vamos a ver el probabilístico. Si ustedes observan, aquí el investigador está escogiendo al azar a los sujetos. O sea, está utilizando un sistema aleatorio. No sabemos a quién le va a tocar. Por lo tanto, en el tipo de muestreo probabilístico vamos a encontrar el tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple. ¿Y en qué consiste? Nos dice se asigna un número a cada individuo de la población y luego vas a utilizar un medio mecánico, como puede ser el sorteo, colocando en una urna los números, o podrías tablas con números aleatorios, etc. De ahí vas a elegir tantos sujetos como necesitas para tu tamaño de muestra. Si vemos acá en la imagen, es muy parecida a la de arriba, ¿no? Cada uno está numerado y luego de un sorteo se va sacando a la muestra. Esto es el muestreo probabilístico aleatorio simple. Y este es el que más se usa, es el mucho más común. Ahora, en el sistemático lo que vas a hacer es determinar, dice, un grupo de igual cantidad de individuos. Vas a separar. Ahora, vas a elegir uno o más individuos de cada uno de los grupos que has realizado, pero respetando una posición que ocupa cada grupo. Es decir, aquí debe haber una regla. Por ejemplo, miren ustedes, aquí hay 12 individuos de la población. A cada uno se le ha asignado un número. Y fíjese, extraigo al 2 y luego el 5, el 8 y el 11. Y si se fijan acá ustedes, hay una regla. Es más 3 y más 3. Esto es en el caso de muestreo probabilístico sistemático. Luego también tenemos el conglomerado. ¿En qué consiste? Nos dice que también la población se divide en grupos y se selecciona de cada grupo una muestra aleatoria simple. Acá lo vamos a combinar con el de aleatoria simple. La diferencia es que tú acá vas a hacer grupos de tu población. Fíjese entonces, aquí hemos formado 3 grupos y de cada grupo
o no necesariamente también de cada grupo, vas a ir sacando a la muestra que vas a estudiar. Finalmente tenemos el estratificado. ¿Y en qué consiste? Aquí la población se separa, dice, en segmentos homogéneos. Le vas a dar estratos. ¿Y qué son estratos? Podríamos llamarle niveles también. Por ejemplo, podemos decir, si vemos una empresa, podemos ver que trabajan ingenieros, empleados, hay obreros, hay personal de limpieza. Entonces ahí estamos estratificando. Y podemos observar acá el ejemplo de los estratos, y de cada uno de ellos están saliendo también la muestra. Entonces, hasta aquí, jóvenes, señoritas, estamos viendo ya el tipo de muestreo probabilístico. También hemos visto el tipo de variable, que es una población y que es una muestra. Ahora, el muestreo no probabilístico, esta es otra forma de seleccionar la muestra. Aquí el investigador es quien va a elegir a su muestra. Por ejemplo, dice, ¿no? Muestreo no probabilístico, tenemos el opinático según el juicio del experto. Acá nos dice la estructura personal del individuo está presente en la selección de la muestra. El entrevistador decide cuál es la persona que va a elegir. Acá otro ejemplo nos dice, en el caso de la bola de nieve, se entrevista miembros de un grupo para llegar a otros informantes. Entonces usted puede revisar mucho mejor y ampliar acá su conocimiento leyendo cada uno de ellos. Este es el no probabilístico. Ahora, para que tú realices un estudio, una investigación, también tienes que aplicar una encuesta. ¿Y qué es una encuesta? Una encuesta pues es un método para que tú puedas recopilar datos, ¿no? Entonces nos dice acá, utilizado para obtener información, por ejemplo, como gustos, preferencias, etcétera, ¿no? Ahora, en una encuesta vas a poder colocar tú preguntas abiertas o preguntas cerradas, dependiendo de lo que vas a investigar. Por ejemplo, nos dice acá la pregunta abierta, ¿no? Nos permite que el encuestador tenga la libertad de responder libremente. Por ejemplo, si tú le dices, ¿cómo te sientes en estos tiempos de cuarentena? Entonces, si tú haces esa pregunta, pues tú estás dando libertad a que se exprese. Al que estás encuestando puede llenar una línea, hasta te puede responder con una palabra o también puede ponerte un párrafo, o sea, es libre. Pero en la pregunta cerrada, permite, dice al encuestador, elegir una posible opción. Por ejemplo, ¿te agrada estar en cuarentena? Sí, no. Ahí solamente le das dos opciones para que marque. Entonces esa es la diferencia entre una pregunta abierta y una pregunta cerrada. Ahora, también tenemos tipos de encuesta. Podemos hacer encuestas por correo, podemos hacer vía telefónica, puede ser encuesta personal, puede ser encuesta online. Y en este caso, pues recomendamos que realicen la encuesta online o por correo, vía telefónica, ¿no? Porque por tema de salud, la encuesta personal no estaría dable, sería que nos estemos exponiendo. Aquí, nos sugieren en la plataforma, ¿no?, que hagamos un estudio, dice, sobre nuestra lengua originaria, que es el quechua. Vamos a leer brevemente, ¿ya? Porque el reto aquí es recoger la información sobre qué factores influyeron en la disminución de la cantidad de personas quechuahablantes al inicio de este siglo. ¿Por qué se está perdiendo el quechua en el Perú? Vamos a hacer una breve lectura, puntos resaltantes, ¿ya? Entonces dice, según datos del Ministerio de Educación, en el Perú el quechua es considerado una lengua vital, aunque muchas de sus variedades en realidad estén en peligro de desaparecer. Hubo ciertamente una disminución significativa de la importancia relativa del quechua como idioma en el país. Pero en términos absolutos hay más quechuahablantes en el 2014 que los que había en 1876. Este es un estudio según Ribota del 2012.
Dice, si los estados no adoptan políticas y estrategias firmes y duraderas, es probable que más del 50% de los cerca de 7.000 idiomas que se hablan en el mundo desaparezcan en pocas generaciones. El 96% son lenguas hablantes por apenas el 4% de la población mundial. En el Perú hay avances importantes y también grandes desafíos. No está a salvo todas las lenguas. De los 47 idiomas considerados como oficiales, se calcula que 17 están en serio peligro de extinción por la mínima cantidad de hablantes. Hay que tomar medidas urgentes para proteger estas lenguas y evitar que tengan el mismo destino de por lo menos 37 lenguas habladas en el territorio peruano que desaparecieron. Es relevante la iniciativa del Ministerio de Cultura mediante el Instituto de Radio y Televisión, que están ampliando su programación con noticiero en quechua y aymara. Desde luego, se puede citar muchos más ejemplos que dan cuenta que hay un camino abierto, pero es fundamental fortalecer las políticas y estrategias y armonizar la institucionalidad con la participación y corresponsabilidad social para su plena implementación. Entonces veamos que el quechua está en peligro de extinción. Entonces nos dice, el reto recoge información sobre qué factores influyeron en esta disminución. Veamos. El primer paso que vamos a realizar es elegir y delimitar cuidadosamente nuestra población. ¿Y de dónde vamos a sacar nuestra población? Vamos a sacar de la encuesta que se ha realizado, un censo se realizó en 2017, donde nos decían que el total de población en el Perú era 31.237.385 habitantes. Entonces, ¿cuál es la población en el reto planteado? Sería la población que ha sido registrada en el censo del 2017. Aquí tenemos nuestra población. Luego, ¿qué tipo de variable corresponde para hacer este estudio? Entonces nos dice que después de haber recordado sobre el tipo de variables que hemos estudiado, el estudio a realizar sobre las razones por las que los hablantes del idioma quechua disminuyeron al inicio del presente siglo, concluyo que la variable de estudio corresponde a la variable cualitativa nominal. Ahí está. Entonces vamos a utilizar la variable cualitativa nominal, donde no hay un orden. Paso 2, seleccionamos nuestra muestra. Sabemos que nuestra población es muy amplia, ¿no es cierto? Entonces dice, siguiendo con el reto, vamos a determinar nuestra muestra y en este caso estoy eligiendo el muestreo aleatorio sistemático. Para ello, vamos a seguir la recomendación. Nos dice ordenar la población total del país o del lugar que hayamos determinado. Para este ejercicio lo podemos ordenar por orden alfabético, empezando desde la primera letra del apellido. Bien, ahora, como se quiere una muestra de tamaño n de 100, se divide el total de la población, que son los 31 millones y tantos, entre 100. Y se va a obtener los grupos aplicando la siguiente fórmula. Bien, entonces en este momento lo que estamos haciendo es determinar la muestra de nuestra población. Aquí tenemos K va a ser igual al total a la población entre la muestra. Aquí nos decía que nuestra muestra debe ser 100. Lo que vamos a hacer entonces es dividir nuestra población, que es los 31.237.385 habitantes, entre la muestra que vendría a ser 100. Al realizar esta división, haciendo el cálculo, nos vamos a quedar con 312.373, ¿correcto? Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que se van a formar 100 grupos, pero en esos 100 grupos van a estar conformados por 312.373 personas cada grupo. Y los vamos a ordenar por el orden alfabético de su apellido. Luego, después de definir esta K, que vendría a ser estos números de integrantes de cada grupo, vamos a seleccionar un nombre a cada grupo. Tenemos así, ¿no? Tenemos ya acá nuestra población y vamos a ordenarlo alfabéticamente.
Entonces, esto es el cálculo. Habíamos dicho que en cada grupo va a haber 312.373. Y fíjense. Entonces escogemos el nombre, un nombre a cada grupo, ¿no? Hasta el final. Entonces, grupo 1, miren, vamos a conformar a todas estas personas y vamos a ordenarlas por orden alfabético. Acá está. Entonces, aquí tenemos los grupos y vamos a aplicar un sistema. ¿Y cuál es el sistema? Mira, dice, se selecciona a la persona del quinto lugar. Entonces, de cada grupo vamos a ir seleccionando a las personas de quinto lugar por orden alfabético. Entonces, esta es una forma de seleccionar la muestra, porque tu población es bastante grande. Entonces, aquí vemos todo el proceso. Acá están los 100 grupos que se ha formado y de ahí se va a extraer la muestra. Ahora, cuando ya tenemos nuestra muestra, ya sabemos qué variable vamos a estudiar, ahora vamos a aplicar nuestra encuesta. Entonces, las preguntas sobre el estudio de la lengua originaria quechua sería, bueno, vamos a colocar acá edad del entrevistado, ¿no? Y el entrevistado va a colocar su edad. La pregunta 1 dice, ¿hablas quechua desde que eras niño, niña o tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna? Esta de acá, por ejemplo, es una pregunta cerrada porque te va a decir sí o no. La pregunta 2 dice, a inicios del siglo XXI, el porcentaje de quechua hablantes en el Perú fue menos que en el pasado. ¿Cuál crees que es el principal motivo por la cual la cantidad de quechua hablantes disminuyó al inicio del siglo XXI? Y acá tenemos 5 alternativas. Entonces pueden ver también ustedes que aquí hay preguntas cerradas para poder ir marcando. Aquí en la parte última dice, ¿no? Otro motivo puedes escribir brevemente. Entonces, una vez que ya tienes elaborado tu encuesta, lo que tú vas a hacer es aplicar la encuesta. ¿Para qué vamos a aplicar la encuesta? Para luego procesar esta información, recoger los datos y sacar información relevante. Entonces, como ya tenemos elaborado nuestra encuesta, lo que ahora vamos a hacer es resolver el reto del día. Entonces ahí te dejo el reto. Muchísimas gracias, chicos y chicas. No olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like.